Muy buenas, soy Juan González, alumno de segundo de doble grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y Educación Primaria. Hoy estamos aquí de la mano de una de nuestras asignaturas, Atención a la Diversidad, con la cual vamos a realizar una entrevista a un docente con el fin de sacar unas conclusiones. Estas conclusiones nos van a valer para poder reflexionar sobre dicho caso profesional. Así que, sin más, adentrémonos en esta llamada. ¡Conectamos! Muy buenas, Tomás. En primer lugar, darte las gracias por poder estar aquí esta tarde en entrevista a un docente. En segundo lugar, vienes a describirnos un caso que ha vivido a lo largo de su experiencia profesional. ¿Nos podría describir un poco este caso? Sí, es un caso con un diagnóstico de síndrome de Asperger con rasgos de autismo, más otras cuestiones que no podían determinar muy bien en el departamento de orientación. Vale, perfecto. ¿Y qué medidas de atención a la diversidad tuvo que plantearse durante ese año con este caso en concreto? Bueno, dada la dificultad del caso, el departamento de orientación puso me puso un apoyo de un PT del Departamento de Orientación para que entrara dentro de las clases. Dio la casualidad de que la coordinación entre los dos fue excelente junto con el Departamento de Orientación, ya que el caso era muy difícil. El niño no se comunicaba obviamente con los demás ni prácticamente con nosotros. Con la PT sí que adquirió confianza y luego ella consiguió que también la adquiriera el alumno conmigo. En el principio tomamos medidas de adaptaciones significativas y conseguimos al final del curso retirar estas medidas y dejarlas solamente en adaptaciones significativas. Perfecto. Cuando hablamos de los métodos de enseñanza, ¿cuáles piensa que favorecieron a este caso cuando hablamos de la atención a la diversidad? A ver, los métodos de enseñanza hay que aplicarlos al conjunto del grupo y luego específicamente al alumno. Con el conjunto del grupo sí que utilicé una metodología que fue la de asignación de tareas de tal manera que ellos pudieran responsabilizarse una vez que tenían la información de lo que debían hacer y la estructura organizativa, que pudieran funcionar en grupos, en equipos, para que yo pudiera tener más tiempo y poder atender en paralelo al alumno y posteriormente hacer la fusión del alumno con el grupo. Muy bien. ¿Y nos podrías contar un poquito cómo es la evolución de este caso concreto, desde cómo empieza, cómo transcurre y cómo finaliza el año? A ver, al principio, al no entrar en contacto con el grupo, ni ni conmigo, la APT, hablamos con la APT y lo que fuimos haciendo es entrar haciendo un rodeo para que cogiera una cierta confianza conmigo. Me dio información de que era una persona que muy lectora, con lo cual a partir de ahí yo intenté hablar con él en los ratos en los que me separaba del grupo, porque obviamente era muy difícil hacerlo participar en las actividades. Él tenía un objeto al que se agarraba muy fuertemente siempre y no quería separarse de él, y a raíz de ir cogiendo confianza sí que es cierto que un día, para invitarle a hacer una actividad, le pedí que me dejara el muñeco. En principio no se quiso separar, pero finalmente accedió, cosa que el APT lo valoró muy positivamente, y a partir de ahí fue cuando hubo un cambio y pudimos empezar a trabajar con él en actividades muy sencillas, pero a las cuales empezaba a responder. Muy bien. Y finalmente, como me dices la evolución del caso, finalmente conseguimos que empezar a hacer actividades individualmente al margen del grupo, similares a las que hacía el grupo. Por ejemplo, en el caso de voleibol, el grupo utilizaba balones normales, pues él utilizaba globos. Y finalmente, con pequeñas tareas de evaluación, las íbamos preparando y él conseguía hacer lo que se le proponía, de tal manera que al final conseguimos integrarnos con el grupo para hacer los distintos ejercicios y juegos.
visto que es una de las labores principales de la inclusión. Seguimos. Entonces, cuando hablamos de los retos conseguidos y de la superación de objetivos de este niño, en primer lugar, podemos descifrar que puede ser soltar este muñequito. Pero a medida que va avanzando poquito a poco, ¿cuáles han sido los siguientes objetivos con un poquito de más dificultad? A ver, este tipo o en este caso concreto, tenía una hipersensibilidad. Cualquier ruido fuerte que se produjera, un balón que botara cerca, algo, un objeto que se le acercara, como pasa en cualquier caso de educación física, balones, tal, lo descomponía, se lanzaba al suelo y entraba en una especie de crisis. Entonces comprendimos que había que rodearle de mucha seguridad. Ese fue el factor más importante. A partir de ahí, ralentizando la velocidad de los objetos y al margen del grupo, conseguimos que pudiera responder a los estímulos que se le presentaban para luego integrarlo con el grupo. A la vez el grupo observaba que, a diferencia de lo que habían visto hasta entonces, que convivían con este chico, que no respondía nunca, empezaron a ver que respondía a ciertos estímulos y eso les hizo comprender que estaba ocurriendo algo. Y entonces el grupo sensibilizado, porque esa es una de las partes más importantes, sensibilizar al grupo de la diferenciación que hay con personas con estas características u otros problemas que puedan presentarse. Y entonces el grupo empezó a reaccionar para adaptarse al ritmo de este alumno cuando lo integrábamos con ellos. Y esto hizo que él cogiera cierta confianza cada vez más, hasta conseguir que las adaptaciones, al responder a las evaluaciones, igual que los demás alumnos, a los ejercicios que tenía que realizar, adaptados, pero ya no significativamente, hizo que consiguiera los objetivos al final del curso de manera normal. Muy bien. Entonces, ¿nos podría describir en poco tiempo las sensaciones que pudo obtener tanto el niño como el docente o la familia? A ver, a nivel el niño se le veía en confianza, cosa que por las cuales yo a título personal a la PT le decía que, dado cómo iba respondiendo, que a mí me parecía que no tenía autismo. Claro, el autismo es la incomunicación total con el resto del mundo. Él ante ciertos estímulos respondía, de manera no siempre igual, pero había momentos que los tenía buenos. Conseguimos que no tuviera crisis, que nada del entorno le perturbara y conseguimos que participara con unas ciertas limitaciones o con muchas limitaciones, como no puede ser de otra manera, con el resto del grupo. Y él se le notaba que estaba satisfecho, que venía con confianza y así lo expresaba. Y la familia es una familia que también llevaba desde que nació, pues muy activamente intentando motivar lo máximo posible. Claro. O sea, ese triángulo que se forma entre la familia, el centro y el alumno es muy importante, junto con el resto de los alumnos que componen la clase, es muy importante para que él pueda avanzar dentro de las limitaciones lo máximo posible, como así fue en este caso. Vale. Entonces, para terminar esta entrevista, para que le quede claro a unos futuros docentes, ¿qué facilidades o dificultades en su práctica diaria tuvo para conseguir estos objetivos en este caso concreto? A ver, lo más importante, desde mi punto de vista, es tener vocación en lo que estás haciendo. El trabajar, cuando se te presentan casos de estos, bastante difícil es llevar una clase de 20, 30 alumnos. Estos casos añaden muchísima dificultad, porque tienes que desdoblar tu mente y ser capaz de determinar qué actividades presentas al grupo, qué actividades presentas al alumno y qué actividades presentas conjuntamente. Entonces se parte del desconocimiento, de no saber cómo se va a reaccionar. Entonces no hay que tener miedo a que alguna actividad no salga. Porque lo que hay que estar es preparado para ir rectificando, probando. Y para esto se necesita una cierta pasión en el ejercicio de la acción docente, ¿no? O sea que podríamos sintetizar como pasión y no querer fallar a unos principios éticos
¿no? A la hora de dar una educación, socialización al alumno. Claro, el asunto más importante es que nosotros, al enfrentarnos cada año a las diferentes clases, pues hacer comprender a los alumnos lo que significa la diversidad. Y la diversidad es que no somos todos iguales, que no hay nadie que es más que otras personas, tener sensibilidad a las personas que tienen dificultades o que tienen problemas extremos, como en este caso que estamos hablando, con los problemas que se dan cotidianamente que no tienen tanta importancia, pero ser capaces de empatizar con los demás, de trabajar colectivamente, de cooperar, de ayudar y de que se salgan un poco del ego tan grande que se tiene a esas edades, que uno centra el mundo en sí mismo. Bueno, pues Tomás, pues con esta reflexión que usted ha sintetizado también, yo creo que de cara a un mañana a los docentes les puede servir de muy buena manera para poder llevar este tipo de casos. No tiene por qué ser iguales o idénticos o parecidos, porque ya sabemos que cuando hablamos de la atención a la diversidad, pues cada caso es muy diverso. Entonces esperemos que estas recomendaciones, consejos, reflexiones las puedan tomar con buen pie. Muchísimas gracias, Tomás, por estar hoy aquí y le esperamos para una próxima entrevista, ¿vale? Un saludo a todos y que vaya muy bien. Gracias. Venga, hasta luego. Adiós. Bueno, espero que os haya gustado esta entrevista y que, tras hablar con el docente, nos haya quedado claro algunas pautas sobre la atención a la diversidad. A mí, lo que más claro me ha quedado es que la atención a la diversidad no se encuentra exclusivamente en la escuela, sino que en todos lados. Y la mejor forma de tratarla es socializar, respetar, dar códigos morales y, por lo tanto, nunca educar en el afán de la competitividad y de la exclusión. Tenemos que partir de que todos somos muy diversos, muy diferentes, pero tenemos que enseñar a vivir con eso. Tenemos que aprovecharnos de esa oportunidad y no machacarla. Así que sin más, espero que os haya gustado y hasta la siguiente entrevista. ¡Chao, chao!